106.5. Las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 20 de julio, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a las teleaudiencias de los canales Teleuniverso, que es el canal 29, y el canal 24 de Santo Domingo. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, en este día, en este lunes 20 de julio, nuestra agenda es la siguiente. El COVID-19 expandido entre los políticos. La postergación del proyecto que pretende la devolución del 30% de los ahorros de pensiones. Algunas aprehensiones sobre un año escolar semipresencial. Y por último, me pregunto, empezando ya algunos enfoques sobre la situación de los partidos, el futuro inmediato de los partidos, me pregunto, ¿habrá crisis en el PLD? Entonces, quiero empezar con una nota realmente muy triste, que son cotidianas lamentablemente en estos días, así como ocurrió lo de Anthony Ríos, el caso más reciente de Víctor, como ocurrió lo de Víctor, pues hoy lamentablemente dar cuenta del fallecimiento de un buen amigo, el empresario David Toribio La Antigua. David Toribio La Antigua era el presidente de la Asociación Dominicana de Embotelladores de Agua Purificada, ADEAGUA, pero también él producía un programa de televisión desde hace muchos años, y era una persona con muchas inquietudes. Con frecuencia intercambiamos opiniones. Él seguía siempre nuestros comentarios y nos hacía llegar sus observaciones, y era un hombre de muchas inquietudes en función de cosas que entendía que podían contribuir al desarrollo del país. Así es que muy lamentable esta noticia de que David Toribio La Antigua, el empresario David Toribio La Antigua, lamentablemente ha muerto, perdiendo la batalla contra el COVID-19. Entonces, antes de también proseguir con la agenda, felicitar al Banco BHD León, que ha obtenido muy buenas calificaciones por la calificadora Fitch Rating. Dice la información que Fitch Rating otorgó al Banco BHD León las calificaciones a escala nacional de largo plazo, AA Madón, y la de corto plazo, F1 Madón, a pesar de los efectos inmediatos que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la economía del país, con perspectivas estables. En su más reciente informe, la calificadora internacional de riesgo afirma que el Banco BHD León es una entidad financiera fuerte cuya calidad de activos, rentabilidad y capitalización son razonables dentro de las circunstancias actuales. Asimismo,
Fitch reconoce que el BH de León es una base de fondeo estable y diversificada. Bueno, señores, entonces vamos con la agenda que ya presentamos. En primer lugar, la cantidad de contagios entre dirigentes políticos, algunos alcaldes, algunos funcionarios ya electos y otros que lamentablemente han perdido totalmente la batalla, como ocurrió con una diputada electa, Zaida Polanco, diputada electa de Mao, que lamentablemente murió a causa de el COVID-19. Pero bueno, tenemos una cantidad de políticos contagiados que la sola enumeración pues arriesga a uno a dejar muchos nombres fuera. Pero bueno, enumeremos algunos. Está el caso del alcalde de Santiago, Abel Martínez, que tiene ya una confirmación. Está el caso del senador electo de San Cristóbal, Franklin Rodríguez. Está el caso del diputado del PRM, Elías Báez. Está el caso de entre otros casos, el caso del actual diputado Radamés González, que era del PRD, ahora es del PRM. Está el caso de el alcalde de Azua, el nuevo alcalde de Azua, Rudy González, que esperamos que ya haya rebasado esa situación, y muchísimos casos más. Un dirigente del PLD en Barahona que falleció recientemente, muchos casos, señores, entre gente que estuvo en la campaña reciente. Entonces, pues se va a establecer un nivel de responsabilidad en la campaña. Yo creo que la República Dominicana tenía una cita con la democracia, que si bien es cierto que nosotros estamos en estos momentos en una situación muy crítica, sumamente crítica con esta bendita pandemia de COVID-19, estaríamos en peores circunstancias si República Dominicana no hubiese cumplido con el compromiso de celebrar las dos elecciones que tenía pendientes, primero las municipales y después las presidenciales y congresuales. Que si bien es cierto que en nuestro país hay un incremento de los casos y una multiplicación que ha coincidido entre otros eventos con ese, no es menos cierto que en otros países donde no se celebraron las elecciones también hay un incremento de casos y de la mortalidad. Es decir, en todas las Américas en estos momentos se está viviendo una situación sumamente crítica con el COVID-19. De manera que aún la República Dominicana, no habiendo celebrado elecciones, lo mismo estuviera en la situación en la que están las Américas, que ya tienen, es la región con la mayor caso de COVID-19 en el mundo y con la mayor cantidad de muertos también. De manera que no atribuyamos exclusivamente lo que ha ocurrido a las elecciones, porque repito, en países donde no se produjeron elecciones también hay incremento de COVID-19, hay incremento de muerte, hay incremento de emergencia. Aunque, desde luego, todo lo que convoque a la aglomeración de personas incide. Yo no estoy negando que ese factor no tenga incidencia entre nosotros. Lo que sí quiero dejar claro es que yo no quisiera hoy haber amanecido en el país donde esas elecciones
se hubiesen postergado, porque combatir las cosas que tenemos por delante en medio de una crisis política, económica y sanitaria, es decir, agregar a la crisis sanitaria y a la crisis económica una crisis política, eso sería sumamente crítico. Fíjense que independientemente de esta situación, hay un país que está esperanzado, porque hay un país que fue a las elecciones, votó por una opción de cambio, está esperando esos cambios, tiene la expectativa que se tienen cuando se está frente a una renovación, cuando se está frente a la posibilidad de una administración nueva. Entonces, por lo menos eso resulta en estos momentos esperanzador. Hay un equipo que batalló contra el COVID y dirigió las políticas contra el COVID, y yo creo que lo hizo muy bien. Bueno, ahora viene otro equipo a seguir trabajando para combatir el COVID-19 y para tratar de relanzar la economía. Entonces, en eso estamos en un ambiente totalmente estable, con espíritu de colaboración. Ahora, en lo adelante, ¿cómo contenemos esto? Ya se aprobó pues la extensión de la emergencia por 45 días. Lo que quiero advertir, señores, es que seamos precisos en la medida que adoptemos. No estoy de acuerdo con castigar todas las actividades cuando las actividades que se estaban llevando a cabo en cumplimiento de los protocolos no tienen por qué ser afectadas. Indiscutiblemente, lo que nosotros no podemos volver a permitir son aglomeraciones alrededor de colmadones, que la gente esté concurriendo a las plazas públicas a celebraciones como la que se han dado aquí, tanto en el área del Malecón como se han dado en el área del monumento de Santiago. Aglomeraciones de gente ingiriendo bebidas alcohólicas sin la debida protección. Eso hay que evitarlo a todo costo. Eso hay que evitarlo a todo costo. Ahora bien, volver, por ejemplo, a suspender las actividades de los restaurantes o a pretender limitar esas actividades más allá de lo razonable, lo que equivale es a decirle a los restaurantes: cierren definitivamente y dejen a toda la gente que depende de ustedes sin empleos, porque ya no resisten otro cierre. Ya no resisten otro cierre. Es decir, un nuevo cierre es sencillamente declararlos en quiebra. Y entonces, entre más quiebra acumulemos, en peores condiciones estaremos de relanzar la economía, además de los terribles problemas sociales que se estarían agudizando. Entonces, ser muy puntuales, consultar a todos los sectores para que las medidas se hagan con el mayor de los consensos, y solo las cosas que tengan por necesidad que hacerse, solo esas cosas, porque de lo contrario vamos a una situación más crítica. También está la particularidad de que tienen que coordinarse los criterios, porque las autoridades actuales tienen que actuar en coordinación con las próximas autoridades. Uno de los problemas que tiene la Florida para enfrentar el COVID, que hoy está en un desborde pues totalmente descontrolado, es que como tiene tantos condados y alcaldías, hay una división territorial, comandos y políticas totalmente diferenciados. Entonces no han podido ponerse de acuerdo
y todo ha sido desastroso. Todo ha sido desastroso porque usted cruza para acá, ya hay ese otro condado que tiene otras regulaciones y cosas que se permiten aquí, de este lado no se permiten y la gente no sabe qué está permitido, qué no está permitido. Y hay un caos. Hay un caos. Entonces, en la República Dominicana tenemos la ventaja de que ha habido coordinación y tiene que seguirla y tiene que seguir produciéndose esa coordinación. De manera que yo espero un uso sabio y eficiente de esta nueva emergencia que tiene tanto el gobierno que está próximo a terminar como el gobierno entrante, que habrán de manejar con suma prudencia. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con esto. Hasta ahora, pues ya ustedes ven, nosotros ayer teníamos 26.780 casos activos. Eso es un ataque implacable para el sistema sanitario. Muy difícil de que lo pueda resistir. Y tenemos la semana pasada, pues la semana que acaba de transcurrir ha sido la semana de los boletines diarios con más de 1,000 casos de COVID-19. Entonces, no se sabe hasta dónde lleguemos. Lo que se sabe es que estamos advertidos de que estamos ante una emergencia cada vez más agravada, que lamentablemente podemos estar escuchando nombres que a todos nos impacten a diario de personas que lamentablemente pierden la batalla porque a más contagio, más muerte, más muerte, más internamiento, más agravamiento, más difícil la situación para todos. Y esperar que todo lo que está ocurriendo pues llegue a la conciencia de la gente y nos haga ver que estamos ante un peligro real, no ante una invención, y ya no hay razón política de por medio para entender que cualquier cosa tiene algún objetivo realmente político. Entonces eso es lo que tiene que ver con el COVID-19. Por otra parte, el Senado de la República, cuando aprobó, como lo había hecho la Cámara de Diputados, la extensión por 45 días, o la extensión no, sino un nuevo estado de emergencia por 45 días, en la agenda tenía también pendiente el conocimiento de el proyecto que pretende una devolución de un 30% de los ahorros de los fondos de pensiones. Y lo que el Senado decidió fue enviar ese proyecto a comisión, contrario a quienes planteaban su aprobación inmediata. Enviarlo a comisión significa que ya la presente legislatura pues no trataría como tal ese tema. Incluso sería una imprudencia que lo hiciera, porque si se envía a una comisión es con el objeto de someter el tema a estudios, es con el objeto de escuchar a todos los sectores. Y eso, desde luego, si se va a hacer con seriedad, amerita un tiempo que ya rebasa la actual legislatura. Entonces, mandarlo a comisión fue una forma de no rechazarlo y de llevar el proyecto probablemente a que se quede engavetado, Yo creo que he tenido una postura muy clara desde el principio con relación a eso. No es que lo que tiene una opinión distinta no sea clara. Y lo que estoy diciendo es que he tenido una posición precisa con relación
a ese tema. Yo soy opuesto al uso de esos fondos porque la crisis que estamos viviendo no debe ser costeada con los fondos que se están ahorrando para las pensiones de los trabajadores. Creo que eso sería una forma de desnaturalizar y probablemente de afectar esos ahorros de manera que difícilmente pudieran recuperar su objetivo. Y establecería un precedente nefasto, porque ese ahorro existe porque es un ahorro obligatorio por ley. En la medida en que se toquen esos fondos y se establezca que hay un camino para tocarlo cada vez que a algún político se le ocurriera que deben ser tocados, pues eso lo que va es a conllevar la desaparición de esos fondos para las pensiones. Y fíjense que yo le llamo fondos para las pensiones de los trabajadores. Yo no le llamo ahorro de los trabajadores, porque no es un ahorro de los trabajadores. Es un ahorro para la pensión de los trabajadores. Cuando digo que no es un ahorro de los trabajadores, no digo que no le pertenezca a los trabajadores, no. Ese es un ahorro que se hace para el trabajador y se hace para la pensión del trabajador. Ahora, cuando digo que no es un ahorro propiamente del trabajador, lo digo porque en ese ahorro, el aporte del trabajador es de apenas 2.87%. Y el aporte del empleador es de 7.10%. En un salario mínimo, por ejemplo, un trabajador está colocando para su pensión, está colocando 947 pesos de un salario mínimo, el trabajador. Pero a esos mismos 947 pesos que él coloca con 10 centavos, el empleador le coloca inmediatamente 2.343 puntos con 90 centavos. Y eso totaliza un ahorro de 9.97%, que es lo que mensualmente se ahorra para los trabajadores. Fíjense, ahorro para los trabajadores, no ahorro de los trabajadores, sino ahorro para los trabajadores y su pensión, que es ese carácter de ese ahorro. Entonces, a partir de ese 10% que aporta el empresario y que aporta el trabajador, pues se supone que hay una generación de riquezas y de ganancias que hace mayor ese porcentaje para garantizar una pensión a los trabajadores. Atacar eso, desnaturalizar eso, equivale probablemente a quitar una reivindicación que en la economía actual el trabajador no tiene la posibilidad de volver a conquistar. En el mundo actual, porque podría decirse que cuando yo hablo de un aporte de los empresarios, estoy hablando también de un aporte de los trabajadores, porque me van a decir, no, pero es que el aporte de los empresarios sale de la explotación al trabajador. Bueno, revísense a ver si eso es así. Eso fue así en algún momento de la era industrial. Eso fue así en algún momento de la era industrial. No, ya hay un aporte de la mano de obra, hay un aporte del trabajador, pero probablemente no sea el mayor. Probablemente no sea el mayor aporte. Es decir, ya hay un aporte tecnológico que puede ser más importante que el de la fuerza laboral. Empresas que antes tenían 1,000 trabajadores, ahora tienen 200 trabajadores. ¿Por qué? Porque una parte del trabajo lo hacen las máquinas y solamente tiene trabajadores para las partes del trabajo que no pueden hacer las máquinas. Entonces, ya no podemos estar hablando de explotación del hombre por el hombre. No. Hay una serie de factores que intervienen en la producción
y ya la parte física, la parte humana, que sigue siendo importante, es un factor conjuntamente con muchos otros factores. Incluso ya no es el principal factor, ya no es el principal componente en una actividad productiva. No, lo es y lo sigue siendo importante, porque hay muchas cosas que todavía necesitan de los seres humanos. Y ojalá que siempre hayan cosas que necesiten de los seres humanos. Hay muchas cosas que todavía finalmente necesitan de los seres humanos. No. Una máquina te puede planchar una camisa, ahora no te la puede doblar y colocártela con aprecio en un lugar. No. Entonces, eso es importante. Reiterar. Tenemos que seguir abordando la crisis económica y tratando de resolver el tema de los trabajadores desde el punto de vista de las políticas del gobierno y de las empresas, no en base a los fondos de los trabajadores, a los fondos para los trabajadores, no a los fondos para a los ahorros para los trabajadores. Entonces, eso también se ha advertido que tendría un impacto inflacionario. Quienes niegan ese impacto inflacionario comparan el hecho de que se tomó, por ejemplo, la medida de que las empresas de ahorro de fondos de pensiones, de riesgo de pensiones, compraron 40,000 millones de pesos en bonos de Hacienda, por ejemplo, para el financiamiento del COVID-19. Bueno, primero, eso no toca un peso de los fondos de los trabajadores. Por el contrario, eso multiplica esos fondos porque ese dinero prestado tiene que pagar intereses a esos fondos que siguen ahí intactos. Segundo, no puede compararse una emisión a partir de bonos de 40,000 millones de pesos con una devolución de 170 o 180,000 millones de pesos, que tendría un impacto no inflacionario, sino que pudiera estar creando hasta estaflación. Cuando estamos hablando de esta inflación, estamos hablando de inflación sin crecimiento, porque si en un momento de parálisis de la economía, donde la economía no está en posibilidad de crecer, enviamos a la gente con mayor capacidad de consumo, eso lo único que va a hacer es un multiplicador de inflación. Entonces, todas esas cosas están advertidas. Pero bueno, vivimos en una democracia. Si mañana los nuevos legisladores que van a tener en sus manos entienden que procede por ahí, pues que procedan. El pueblo votó por ello. Y ellos tienen las facultades de modificar las leyes. Hay una ley de seguridad social que hay que modificar. Pero ojalá que siempre estos temas se aborden con frialdad, tomando en cuenta todos los factores, no al calor de una crisis, no al calor de una campaña como se pretendía hacer, que eso se hiciera en una campaña. No. Que eso se aborde y ya veremos qué decisión adoptan. Porque muchos de los que nos oponemos a eso, pues lamentablemente no votamos a la hora de que eso se vaya a discutir o eso se vaya a decidir. Entonces, por otra parte, está el tema del inicio del año escolar. Ya tanto los funcionarios actuales como los funcionarios próximos, el ministro pues Peña Mirabal con el próximo ministro Fulcar se reunieron. Uno de los temas más importantes es el futuro del año escolar, que Educación había previsto antes incluso de la agudización de esta crisis, un año semipresencial
un ingreso paulatino que primero iba a empezar con los estudiantes de secundaria porque los necesitan un reforzamiento para el tema de las pruebas nacionales, pero el asunto es que en medio de toda esta planeación, de toda esta planificación, la pandemia se ha disparado. La pandemia se ha disparado. Ahora, hablar de presencial o de semipresencial en las escuelas y en los colegios es hablar de una locura. Hablar de una locura, sencillamente. Entonces, no hay la posibilidad de hacer eso como se tenía planificado. Ahora es necesario que las nuevas autoridades y las actuales y la gente que va a manejar la política frente al COVID-19, pues revisen todo lo que se ha planificado y puedan ir tomando medidas acorde con las circunstancias. En el momento en que estoy hablando, nadie concibe el regreso a las escuelas, aunque fuera gradual. Sabemos que, bueno, hay problemas de que la gente tiene que trabajar, de que el caso de los niños, todo eso es verdad. Pero el peor problema que tenemos es una epidemia que está creciendo y matando a la gente. Entonces, eso yo no sé a estas alturas si haya una decisión. Si la hay, es una decisión que no puede ser firme, porque está sujeta a todas las variaciones que está planteando esta coyuntura. Entonces, bueno, hoy y mañana, hoy apenas lo introduzco por razones de tiempo. Me pregunto, ¿se va a producir una crisis en el Partido de la Liberación Dominicana? Estoy hablando de una crisis postelectoral. El PLD, pues 2 y 2 son 4. El sol sale todos los días. Tan seguro como eso es que en la historia del PLD, después de un proceso electoral, cada vez que el PLD ha perdido unas elecciones, el PLD ha tenido una crisis. Es decir, no hay una sola coyuntura en el que el PLD en su historia haya participado en un proceso electoral, haya perdido en ese proceso electoral y no haya tenido una crisis postelectoral. Entonces, si esa ha sido la historia del PLD, evidentemente que tenemos que esperar que esa historia va a continuar. Ocurrió con la participación del PLD en el año de 1978, después de las elecciones en las que ese partido alcanzó apenas 18,000 votos y perdió su reconocimiento ante la Junta Central Electoral, se produjo la crisis con la salida de Antonio Abreu Flores, Tonito Abreu y un grupo de dirigentes del PLD, entre lo que estaba el propio Franklin Almeida Rancière, y una parte de ellos creó un nuevo partido que después fue un partido que realmente no pudo desarrollarse. Pero eso ocurrió en el año de 1978. Después que el candidato vicepresidencial en 2 ocasiones lo fue con Juan Bosch, el doctor Rafael Alburquerque, para las elecciones posterior a las elecciones del año 82, se dio la crisis con el llamado Grupo de los Fiallos. Y posteriormente, con las elecciones del 86, se da la crisis con el sector del doctor Rafael Alburquerque. Pero después que el PLD tiene una participación estelar en el 90, después va a venir la crisis que experimenta con el grupo de Maspuí, Nelcy da Marmolejos, etcétera. Y de ahí sale la Alianza por la Democracia, etcétera, etcétera. Es decir, esta coyuntura frente a la que nos encontramos no va a ser la excepción. Eso ha sido siempre
eso se ha producido siempre en el PLD, una crisis cuando pierde posterior a las elecciones. Naturalmente, en cada momento ese partido ha encontrado el camino frente a cada una de esas crisis para fortalecerse, para seguir adelante. Ahora ya empiezan a correr los rumores, de lo que puede ocurrir en el futuro inmediato. Y entonces estamos hablando de la posibilidad, casi un hecho, de que se produzca la renuncia del senador Félix Bautista y que el senador Félix Bautista se haría acompañar de un grupo de directores municipales que ganaron en la boleta del PLD en la provincia de San Juan de la Maguana y que lo acompañarían. Y que hay la posibilidad de que otros senadores electos en la boleta incluso del PLD pues pasen a engrosar la fuerza del pueblo. Esa es una posibilidad que está ahí latente. Es decir, el PLD próximamente pudiera tener un desprendimiento. No es mayor que los desprendimientos que ha tenido en el pasado, no es mayor que el que ya tuvo con el propio desprendimiento de Leonel Fernández, pero es probable que ese partido esté expuesto en los próximos días a este tipo de situaciones. Ya hay otros elementos de lo que sería el futuro inmediato que prefiero dejarlo para otro comentario, porque ya realmente hemos agotado el tiempo que tenemos para hacer este comentario. Así es que, señores, cambio y fuera.